para esta primera jornada de la mañana de hoy tenemos a una investigadora de primer nivel, Gemma Cienfuegos Antelo, de la Universidad de Valladolid, del Instituto de Teatro de Madrid, de la Universidad Complutense. Gemma tiene una amplísima trayectoria en el ámbito de la investigación teatral. Ella es doctora en Filología y máster en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense. Además, podemos decir que su actividad investigadora se ha centrado en el teatro del siglo de oro, en diversos aspectos: edición crítica del patrimonio textual, censura teatral, reescritura y recepción en el siglo XIX, dramaturgia, puesta en escena, recepción actual y adaptación y puesta en escena del teatro clásico para la infancia. Asimismo, ha participado en 13 proyectos, nada menos, de investigación financiados, uno de ellos europeo, Spanish Classical Theatrical Patrimony Texts and Research Instruments. Continúa además vinculada a la Universidad Complutense como miembro del Instituto del Teatro de Madrid y en la actualidad forma parte del equipo de investigación del proyecto CLEMIT, base de datos integrada del teatro clásico español. Desde el año 2014 es además profesora de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos de innovación docente relacionados con el acercamiento de los clásicos de la literatura y el teatro a la escuela. Forma parte, además, del comité de organización de las Jornadas Olmedo Clásico, en las que también ha participado con diferentes intervenciones, presentaciones de libro, mesas de diálogo, exposiciones y un amplio etcétera. En el año 2019, además, impulsa la creación de unas jornadas de educación teatral, TVO, en la UBA, que tienen lugar en la Facultad de Educación, enmarcadas en el Festival de Teatro para la Infancia y la Juventud, que se celebra cada noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid. Entre sus publicaciones destacan, por mencionar simplemente algunas de ellas, Sonatina, de Rubén Darío, Huella documental y fortuna escénica de un cuento infantil modernista, Arte y oficio del dramaturgo censor Francisco de Avellaneda, Poesía en 3 actos y un cuadro, un proyecto de escritura dramática a partir de Miedo a los perros que nunca muerden y una amplísima trayectoria. Hoy Gemma nos va a hablar de los autos sacramentales o no en el siglo XIX, una visión y aportación de Celia Viñas en el aula de teatro de Almería, un tema interesantísimo que estamos encantados de escuchar. Así que, Gemma, cuando quieras, estamos ansiosos. Muy bien. Muchas gracias, Marta, por tu compañía aquí en el escenario y por tu amable presentación. Empiezo, como todas mis compañeras, mis precedentes, agradeciendo a la organización de la Universidad de Almería y la colaboración del Instituto, del Ayuntamiento, en fin, y de todos los colaboradores que hacen posible estas jornadas de Almería, que tienen una larguísima trayectoria. Yo estoy encantada de estar aquí porque he sido alumna, he sido becaria, he venido de estudiante y, claro, es muy emocionante volver a Almería en este contexto. Tengo que recordar también a Antonio Serrano, el fundador de esto, ¿no? Es el origen de las jornadas. Y agradecerle, aunque no esté aquí, que sé que le habría gustado estar, pues esa función que ha tenido, ¿no?, de agruparnos, aglutinarnos a los teatreros y a los académicos aquí en Almería y fomentar ese diálogo imprescindible, ¿no?, entre la academia y la farándula, que en origen pues, fue muy divertido, ¿no?, por los enfrentamientos que había en los diálogos entre unos y otros. Y tengo entrañables recuerdos y anécdotas, como todos los que hemos participado en ellas, sobre estos encuentros maravillosos que además han formado escuela, ¿no? Han creado equipos y han formado escuela de la que me enorgullece participar. Bien, voy a hablar de Celia Viñas y del repertorio teatral de Celia Viñas aquí en Almería. Y empiezo por decir que el trabajo está prácticamente en vías de desarrollo. Voy a mostraros una pequeña parte, un acercamiento a esta labor de la que probablemente tenéis noticia. Bien, hay vidas que merecen ser reveladas al público en un escenario. Vidas como la de Celia Viñas, que son fragmentos de la intrahistoria de este pequeño país nuestro, a los que una envoltura artística les hace quedar impresos en la memoria. Porque el teatro no es tan efímero como se dice, porque desde un palco del teatro
o desde la platea el público se predispone a recibir lo que ocurre en escena desde las entrañas, ¿no? Donde están las emociones, donde habitan las emociones. Traigo aquí esta reflexión sobre memoria y emoción porque entiendo que el público de esta sala es proclive al teatro, en igual o menor medida, probablemente menor de proclive que a Celia Viñas. De modo que hablar de Celia Viñas en Almería entraña un notorio riesgo, o más bien dos. Por un lado, puede que muchas personas que están aquí conozcan la historia del profundo amor que existió y existe entre Celia y Almería. Tanto es así que, como ocurre en ocasiones, el personaje histórico se reviste de leyenda. Ejemplo de esto es la novela que se publicó hace unos años, Los años de la señorita Celia, donde lo documental y lo ficcional se funden de manera excelente. Por otro lado, tengo que reconocer que desde que llegué a Almería hace unos días siento ese rumorcillo de la emoción que tengo que procurar contener, porque recorrer sus calles y escuchar el acento almeriense me hacen percibir a Celia viva y cercana, es decir, sin ese distanciamiento que te facilita escribir un ensayo académico, ¿no? Voy a tratar de comunicarme con ustedes conteniendo ese equilibrio entre la emoción y lo académico. Por si alguien de la sala lo desconoce, resulta que gracias a la publicación de buena parte del epistolario de Celia Viñas por Felipe Munar en 2006 y sobre todo por el profesor Francisco Galera de esta casa, del Teatro Apolo, de Celia Viñas y de la Universidad de Almería, que publicó 2 volúmenes en 2015 y 2019, pueden ustedes acceder a Celia Viñas a corazón abierto. Y yo se lo recomiendo muy vivamente porque además de su interés biográfico, las cartas de Celia Viñas son en su conjunto un bellísimo, bellísimo legado literario y testimonial. De modo que si alguien no ha leído o no conoce a Celia Viñas, más adelante daré algunas claves para situar su figura en el panorama literario y pedagógico de la España de los años 1940-50, pero desde luego les recomiendo vivamente que lean sus cartas, ¿no? Que gracias al profesor Galera las tenemos editadas. Pero voy a volver a mi primera frase. Hay vidas que merecen ser reveladas en un escenario de teatro. Verán, recientemente he podido asistir a 3 obras teatrales que me han conmovido profundamente y cuyos protagonistas albergan hondas conexiones con Celia Viñas por razones que creo que entenderán. La primera se titula El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, creada por Xavier Bovés y Alberto Conejero. En esta pieza documental y poética se pone en escena la historia del joven maestro catalán Antoni Benaiges, que en 1934 se incorporó a la escena rural de Bañuelos, a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Un gramófono y una rudimentaria imprenta fueron los instrumentos con los que Benaiges aplicó la pedagogía del francés Célestin Freinet en sus aulas. En enero de 1936, los niños imprimen un librillo que da título a la obra teatral, donde expresan cómo se imaginan el mar que nunca han visto. El maestro les promete entonces que en el verano les llevará a Cataluña para que al fin lo conozcan. Es el verano de 1936. Podrán deducir si aquellos niños y niñas de Bañuelos fueron de excursión al mar con su maestro. Como la obra va a volver a girar esta temporada, yo les sugiero que si la programan en Almería, no duden en ir a verla. Les he traído un pequeño fragmento, muy pequeñito, no me va a ocupar mucho tiempo. A ver. La impresión es la síntesis del proceso educativo. Los niños se ven allí en la hoja reflejados. Sus andanzas, sus pensamientos, sus explosiones aparecen esculpidas para hacerse universales. Es la dignidad en forma de orgullo. Y aunque aún no tenemos la imprenta en la escuela, ya hablamos de ella todos los días. Ansia de que nos llegue.
Haremos un periódico, no, como los hombres. No, no, no. Mejor que el de los hombres, porque será de cosas nuestras, cosas de niños y para niños. Lo leerán todos en el pueblo y en otros pueblos. ¿Qué digo? En el mundo entero. Surgió el motivo, surgió el mar. Ah, pero ¿ninguno de vosotros ha visto el mar? ¿Ninguno? ¿Queréis escribir lo que sepáis del mar? Bien, la segunda función teatral que me ha hecho pensar en cómo podría llevarse a cabo una síntesis artística de la historia de Celia Viñas en las tablas de un escenario es Lucila, Luces de Gabriela, una creación de la compañía chilena Teatro de Ocasión que muestra poéticamente en escena la andadura vital de otra maestra y poeta memorable que también sufrió la incomprensión y el rechazo envenenado de buena parte de sus conciudadanos. La razón, ambas, Gabriela Mistral y también Celia Viñas, fueron seres absolutamente excepcionales. Gabriela se vio reconocida una vez fuera de Chile, incluso obtuvo el Premio Nobel en 1945. A Celia se le truncó la vida demasiado pronto, a los 39 años, pero por su talento literario, por su magisterio y sobre todo por su cautivadora personalidad, obtuvo el galardón del recuerdo permanente en Almería, que ha mantenido viva su memoria a través de homenajes, del reconocimiento de su labor pedagógica y social y, desde luego, del estudio de su obra poética y la edición de sus obras inéditas. Por fin, la tercera obra, Una noche sin luna, interpretada magistralmente por Juan Diego Boto, bajo la dirección de Sergio Peris Mencheta, nos devuelve en escena el tiempo de la vida y la muerte de Federico García Lorca para recordarnos, entre otras cosas, que la memoria es el tejido de nuestra identidad y forma parte de nuestro patrimonio común. Este es el guante que yo quería haberle lanzado ayer a Juana Escabias, que es dramaturga, investigadora teatral también, para ver si engancho a un dramaturgo con talento y se atreve a escribir la historia de Celia Viñas y ponerla en las tablas. Sería maravilloso. Bien, no voy a poner los pequeños vídeos que traía de la obra de Boto y de la obra sobre Gabriela Mistral, para no perder mucho tiempo, pero bueno, creo que no hace falta mayor explicación para atar estos cabos sueltos de teatro que tienen como protagonistas a tres personajes reales del tiempo de Celia: un maestro catalán todo vocación, desplazado a un pueblito de la meseta, una maestra que escribe versos y un magistral poeta y dramaturgo por cuya estela se guiará fielmente Celia Viñas. Y voy a empezar por aquí, como decía, situando a Celia desde esa primordial conexión con Federico García Lorca, que va mucho más allá de la admiración que manifiesta en sus cartas y en los versos que le dedica, y más allá también de las salpicaduras lorquianas que se aprecian en la producción literaria de Celia, pues es el Federico dramaturgo y director de escena de La Barraca el que inspira la actividad teatral de Celia Viñas desde su cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto Provincial de Almería. Vamos por partes para justificar esto que acabo de decir. En primer lugar, hay dos acontecimientos que pueden parecer caprichoso azar, como dice el poeta Joan Manuel Serrat, pero lo cierto es que ocurren y uno no puede dejar de pensar que tal vez estos hechos trasciendan lo meramente azaroso, puesto que entre uno y otro se desarrolla toda la actividad teatral de Celia bajo esa impronta lorquiana. El primer acontecimiento azaroso es que Celia Viñas viniese a parar con su plaza de catedrática al Instituto de Almería, el mismo instituto donde Federico inició sus estudios de bachillerato entre 1908 y 1909, tutelado por su maestro Antonio Rodríguez Espinosa. Y la misma Almería, estancada y pobre, escenario del crimen que aconteció en un cortijo de Níjar en 1928, cuya noticia inspiró la tragedia de Bodas de Sangre, que en tanto impactó a Celia. El segundo acontecimiento, sin duda azaroso, también está relacionado con el que resultó ser el último montaje de Federico al frente de La Barraca, que fue El Caballero de Olmedo. Voy a hacer un paréntesis.
Cobra cierto protagonismo aquí La sombra del caballero, que le anuncia a don Alonso en el camino de Medina a Olmedo el acecho hasta la muerte y traición de sus enemigos de Medina, y similares augurios poéticos encontramos en alguna escena de Bodas de Sangre, como si los personajes trágicos de estas obras fuesen el aciago presagio de la detención y asesinato del poeta granadino. Otro paréntesis dentro del paréntesis, para recordar un par de caprichosos azares más. El destino trágico del caballero de Lope de Vega se liga también al de uno de los grandes de la literatura contemporánea, Albert Camus. A diferencia de lo que sucedió con Lorca, la obra de Lope trajo suerte al escritor franco-español, pues a los 3 meses de estrenar su versión en 1957 se vio recompensado con el premio Nobel. Si bien a los pocos años, la muerte le sobrevino brutalmente como a don Alonso, en otro camino, pues murió en un accidente de carretera. El caballero de Olmedo está unido también a otro personaje al que la muerte sorprendió cuando aún le quedaban una buena parte del camino por recorrer, Fernando Urdiales, el fundador de la Compañía Decana del Clásico en España, el Teatro Corsario de Valladolid. Urdiales se despidió del Teatro de la Vida con esta obra de Lope en los escenarios de la Villa del Caballero en la edición de 2009 del Festival Olmedo Clásico. Y no salgo del paréntesis para que no me acusen de supersticiosa. El Caballero de Olmedo fue el último clásico del siglo de oro que nuestra Celia Viñas puso en escena e interpretó un año antes de su prematura muerte en 1954. Lejos de mi intención queda declarar que el Caballero de Lope parece haber estado maldito, pero yo voy a cerrar aquí el paréntesis y se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Este último Lope que monta Celia tiene mucho de barraquero, pues la obra se rueda en varios pueblos en Almería antes de llegar a las tablas de un escenario. El 19 de febrero de 1953 le escribe entusiasmada a su familia: «Tenemos ya ultimada la expedición artística a Berja, si el tiempo no lo impide. Berja es casi alpujarreña y allá nieva. El día 25 vamos en una alsina unos 18 alumnos y 2 o 3 profesores a representar El Caballero de Olmedo. Tenemos proyectos, si no nos descalabran en la primera salida, de ir a Huercal y quizá a Gádor. A Gádor. En cada pueblo nos hemos buscado un clac. En Gádor y en Berja tenemos academias preparadoras y en Huercal o Vera el instituto que por su profesorado es casi una filial». No los descalabraron, no pasó nada. El 14 de marzo, El Caballero de Olmedo, por la compañía Celia Viñas, se hizo en el Teatro Cervantes de Almería. Dice Celia: «Gustó extraordinariamente, es mucho Lope, y teníamos recursos de buenos actores. La primera dama, el gracioso y la característica fueron los que se llevaron el premio. Y os enviaré la reseña que aún tiene que publicarse en Yugo. Yo estoy muy contenta porque sola con los niños he sabido manejarme en algo realmente difícil. Quedó de vestuario despampanante». Cuando Celia llegó a Almería en 1943, habían transcurrido 10 años desde su paso por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de que la Guerra Civil interrumpiera su carrera, vivió con intensidad los acontecimientos culturales que tenían lugar en una ciudad tan abierta a Europa y vital como Barcelona. En Barcelona se encuentra Celia cuando a primeros de septiembre de 1935 Margarita Xirgu y Lorca arriban a la capital catalana con un amplio repertorio en agenda. El día 12, la dama boba de Lope, a cargo del director de la Barraca, con motivo de la conmemoración del centenario del Fénix. Del 17 al 24 de octubre se representó Yerma. El 23 de octubre, en el Olimpia, la Fuentovejuna de los Barracos. El 6 de octubre, Lorca y la Xirgu participan en un acto organizado por la sección de Literatura y Bellas Artes del Ateneo en el Teatro Barcelona. El 19 de octubre reciben un homenaje en el Liceum Club del Café de las Ramblas. El 22 de noviembre, 2 años después de su estreno en Madrid por Josefina Artigas y Manuel Collado, tiene lugar la representación de Bodas de Sangre en el Teatro Principal Palace de Barcelona con carácter de estreno gracias a la interpretación de la actriz catalana. El 12 de diciembre, la lectura en la Sala Estudio de doña Rosita la Soltera, El lenguaje de las flores, obra con la que la actriz se despedirá de Barcelona a principios de enero, y una semana después Federico es invitado por la Asociación de Música de Cambra a dar una conferencia en el Casal del Metge titulada «Cómo canta una ciudad», de noviembre a noviembre, preámbulo a su primera lectura pública del Diván del Tamarit.
Según los testimonios de Pepita Aguiló y Encarna Viñas, que en su día recogió el profesor Galera, la joven universitaria Celia Viñas asistió a todas aquellas funciones de teatro y, dada su admiración por el poeta, se entregaría aquel otoño de 1935 a seguir el paso en sus intervenciones públicas en Barcelona y en las numerosas entrevistas que dio a la prensa catalana durante su estancia. Tras la guerra, a su regreso a Barcelona para concluir sus estudios, las cartas de Celia dan testimonio del empobrecimiento cultural que acusa la ciudad, que se suma al de la propia universidad, con programas de estudios diezmados, sin profesores debido al exilio o a la depuración de cargos por el régimen. Celia no puede dejar de acusar el contraste con la etapa anterior y siempre en su recuerdo están las obras del poeta granadino. En una de sus cartas familiares, fechadas a comienzo de la temporada teatral del 39, escribe lo siguiente: os recomendamos la obra Caenas o Cadenas. Es otra imitación de Federico García Lorca, al principio malísima, pero con un final del primer acto, la voz del novio, la voz de la madre, la voz del amante y pastora dudando sola en la mitad de la escena, que vale la pena, y un final de obra casi bodas de sangre. Si la dan por ahí, supongo que iréis. La compañía, malísima, actuaba en el mismo teatro que la Xirgu. Ya podéis imaginar cómo gustó al público. Domingo y solo llenaron 3 filas del Paraíso. En otra carta, un año más tarde, dice: el concierto y la comedia que el viernes por la noche fui a ver son lo único de nuevo en la sección de espectáculos. La comedia La Casa de Papel, es una imitación de la literatura lorquiana, donde todo el mundo se muere de perfil. Quizá la hagan en Palma. La lleva en su repertorio la compañera de María Vila, compuesta en su mayoría de actores catalanes. Imaginad, una mala imitación de Lorca, que comparada con el teatro de Torrado es una preciosidad. Al llegar a Almería, el imaginario lorquiano se vuelve perceptible para Celia, en cuyas cartas transfiere sus propias vivencias e impresiones sobre esas verdades esenciales del alma andaluza que quiso revelar el poeta. Dice en una de ellas: yo llegué a tiempo de verlo todo, hasta un entierro de tifus melodramático como una tragedia de Lorca. Una mujer de 20 años con un hijo de 6 o 7 meses y 5 hermanos varones que hacían el plancto, morenos y desmelenados, hermosísimos como gitanos. En otra carta dice: encontré a Granada muy distinta a como la imaginé. Resulta que mi Andalucía mental es más Huércal o Vera que esta antigua Florencia romana. Granada es verde como Sóller y menos García Lorca que Almería misma. Una cosa es Granada Alhambra y otra cosa es Granada Albaicín. Entre una visión y otra, tanta diferencia como entre Villa Espesa y su perlería de cristal, y Federico y su luna, su fragua y sus navajas bajo los olivos. Pero el mayor tributo de Celia a Federico está inspirado en la labor del poeta granadino al frente del Teatro Universitario de la Barraca, como decíamos antes. Su cátedra de literatura en el instituto le brinda la oportunidad de enlazar sus 2 mayores vocaciones. Qué contenta estoy con mi trabajo, dice. No lo cambiaría por nada en el mundo. Bueno, sí, por dirigir una compañía de teatro clásico tipo misión pedagógica. Aunque la alusión a las misiones pedagógicas parece muy obvia, desde luego la composición del repertorio que Celia llega a dirigir desde su cátedra, así como la propia naturaleza escolar y amateur de las funciones, si bien muchos de los montajes lograron una notable altura artística y se exhibieron en teatros como el Apolo y el Cervantes, sitúan a la compañía de teatro del instituto dirigida por la señorita Viñas en la tendencia de los TEUs, los teatros universitarios, en su primera etapa, entre 1940 y 1951, los cuales tienen una conexión directa con la Barraca y las misiones pedagógicas. Eso está muy estudiado. Javier Huerta, que es mi maestro, lo explica así. Las analogías eran palmarias. El Sindicato Español Universitario, el SEU, único luego de la victoria, había sido en los años 30 la respuesta del partido falangista a la mítica Federación Universitaria Escolar, la FUE, vinculada a las ideas institucionistas y republicanas.
En el seno de la FUE había surgido en el otoño de 1931 la idea de crear un teatro universitario denominado enseguida La Barraca, por el que fuera su director y alma mater, Federico García Lorca. Así es que con la victoria, los falangistas iban a tener la oportunidad de imitar un modelo de teatro que en el fondo compartían y hasta envidiaban. Ya desde los primeros momentos de la guerra, la Falange consideró que el teatro debía ocupar un lugar relevante en la acción propagandística del nuevo régimen. Aunque el primer estreno oficial del TEU no se produjera hasta 1940, desde el 37 aproximadamente se habla de la necesidad de crear un teatro falangista o nacional sindicalista. Bien. Me detengo solo un poco más en este aspecto contextual en el que se inscribe la actividad teatral llevada a cabo por Celia en el Instituto de Almería. Se podrá objetar, y con razón, porque el teatro de Celia no está financiado, como está financiado por las autoridades el Teatro de los Teus, se podrá objetar, digo, pero yo sostengo que en este caso, y solo tengo noticia de otro caso similar, el del Instituto Provincial de Cuenca, y está bastante documentado por lo que he visto, aquí hay una tesis doctoral sobre estos Teus preuniversitarios. En el caso de Celia, bajo su dirección y aun con el menoscabo que supone su consideración de teatro escolar y los escasos medios de que dispone, sí debe valorarse con parámetros análogos, creo yo, es mi opinión, y no circunscribirse a una acción educativa extraescolar en la línea de lo practicado, por ejemplo, por el Colegio La Salle, de aquí, también de Valladolid, perdón, de Almería, dado que el testimonio material e inmaterial de las obras que se representaron, programas de mano, fotografías, críticas, encargos de las autoridades, su extraordinaria recepción, incluso con bolos y reposiciones que llegaron a hacerse en los teatros de la ciudad, así como la propia ambición estética de Celia, en crescendo, tal y como se infiere de sus cartas a lo largo de sus 11 años en la cátedra, todo ello arroja méritos comparables al TEU más próximo, que es el de Granada, dirigido en esos años por José Tamayo, que por cierto conocía y estimaba la actividad de Celia Viñas y en el que también ingresó como actriz precisamente una de sus exalumnas, Tadea Fuentes, con quien escribió su Plaza de la Virgen del Mar. El Teatro Universitario de Murcia también se crea por estos años, pero hay un paréntesis en su actividad entre el 39 y el 49. Luego despega y, como sabemos, tiene una larguísima trayectoria que continúa, ¿no? Pero vamos a fijarnos en el de Granada, porque es su referencia principal. Comparten Tamayo y Viñas su interés en potenciar el talento joven, el de Abel Zarco, Tamayo, Viñas, el de su alumno, Agustín Gómez Arco, y el de los incipientes artistas del círculo italiano implicados en la creación de las escenografías. Y comparten asimismo el interés en llevar a los escenarios de provincia a autores contemporáneos españoles y extranjeros mediante títulos ya estrenados en Madrid. Es decir, que Celia Viñas y José Tamayo están muy al tanto del modelo del TEU nacional dirigido por Modesto Higueras, por cierto, antiguo miembro de La Barraca. Estos TEUs de los años 40-50 se adscriben a las ideas generales del teatro de la Falange. Su repertorio se nutre de clásicos porque estos se consideraban la máxima expresión del espíritu nacional y la más apta para, además de educar escénicamente al público, para transmitir los nuevos ideales del Estado nacional católico y su visión de la hispanidad. Respecto a los autos sacramentales, recordemos que en 1938 se publica esa orden por la cual se establece la conmemoración teatral del Corpus Christi y se confía la misma al Departamento del Teatro del Servicio Nacional de Propaganda. Esto es la noticia documental que tiene un recorrido porque los autos sacramentales se dejaron de representar en 1765 por orden de Carlos III, y hay un gran vacío entre este siglo y medio, 2 siglos, hasta la recuperación de los autos sacramentales en la vanguardia europea, en la que se fijan autores tan relevantes como el propio Lorca o Rivas Sheriff. La predilección de Celia Viñas por este repertorio clásico
poquísimo tiene que ver con su instrumentalización ideológica por parte de las fuerzas vivas del régimen. Formalmente, como he dicho, los teus son su referencia coetánea, claro, pero son Lorca y la Barraca el telón de fondo inspirador de su concepción de los clásicos al servicio de una educación popular, y no olvidemos el hecho de que Celia programa desde su cátedra de literatura, por lo que hace incuestionable su repertorio. Lorca se había ocupado de transmitir de manera recurrente la intención del teatro de la Barraca, muy afín a lo que manifiesta, Celia muy afín a lo que manifiesta desde luego el poeta. Dice así el poeta: nosotros queremos representar y vulgarizar nuestro teatro olvidado y su gran repertorio clásico, ya que se da el caso vergonzoso de que, teniendo los españoles el teatro más rico y hondo de toda Europa, esté para todos oculto. Y tener encerradas estas prodigiosas voces poéticas es lo mismo que cegar las fuentes de los ríos o poner toldos al cielo para no ver el estaño puro de las estrellas. Fíjense lo que dice uno de los personajes de La Plaza de la Virgen del Mar, esa obra que escribieron Tadea Fuentes y Celia Viñas en 1949, que fue representada en el Teatro Apolo, creo, o el Cervantes, el Apolo. Dios mío, mira lo que me gusta el teatro. ¿Por qué no nos vamos por ahí, por los pueblos, con una compañía? Y pensar que nuestro teatro está en las bibliotecas. Me da tanta lástima como de un niño sin cuerpo buscando carne y sangre, emoción y manos, grito y labios, color y gesto, gargantas de hombres y mujeres, así buscando en nosotros esta alma lírica y anhelante de Lope, esta seriedad augusta y divina de Calderón, esta verdad abrasada de Tirso, esta contenida fiebre de Lorca. No puedo pensar lo que hacemos aquí. Eso dice un personaje de La Plaza de la Virgen del Mar. A mi modo de ver, Celia se adscribe al credo lorquiano sobre la función política del arte teatral, es decir, subrayando ese sentido etimológico que tiene política, ¿no? La función del teatro para la polis. El teatro artístico, dice Lorca, puramente artístico, ha fallado estruendosamente. El gran público va a ver su vida y sus problemas. Fíjese si se puede orientar a las masas por medio del teatro. Si el autor se adapta al tipo medio de mentalidad que predomina y llega a hacer comprender claramente sus ideas a través de la obra, entonces, además del éxito que alcanza, que yo creo que es su objetivo, realiza la gran tarea de conseguir la verdadera misión del teatro, educar a las multitudes. Es extraordinaria la influencia del teatro en este aspecto. Meses antes de la estancia de Lorca en Barcelona, el poeta ofreció su famosa charla sobre teatro en El Español de Madrid. Y estas son las ideas que quiero subrayar porque su mensaje será reiterado en una entrevista para el periódico La Hora de Barcelona el 27 de septiembre del 35. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación, la educación, de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. El teatro se debe imponer al público y no el público al teatro. Para eso, autores y actores deben revestirse a costa de sangre, de gran autoridad, porque el público de teatro es como los niños de las escuelas. Adoran al maestro grave y austero que exige y hace justicia y llena de crueles agujas las sillas donde se sientan los maestros tímidos y adulones que ni enseñan ni dejan enseñar. La analogía de Lorca entre teatro y escuela explican perfectamente tanto el estilo docente de Celia Viñas como su carácter de directora en su aula de teatro. Los clásicos, y en concreto los autos sacramentales, la sitúan en las antípodas de esos maestros tímidos y adulones, a juzgar por los testimonios, pues Celia concilia el rigor y la gracia, que bien podrían escribirse con mayúsculas y ser un par de personajes alegóricos de los autos sacramentales. Y la gracia, entendida como una empatía nada condescendiente, puesto que sus objetivos son excluir a sus estudiantes de la penuria material, intelectual y moral
a la que les abocaba la terrible situación de la posguerra y tal vez despertar vocaciones que contribuyeran a esa labor regeneracionista que precisaba el país en aquellos momentos. Su entusiasmo se manifiesta de manera constante en sus cartas, así como la motivación que transmite a sus alumnos. En una de sus cartas a Marta Mata y Garriga, el 21 de junio de 1945, hacía esta declaración de nuevo evocadora de ese institucionalismo que llevaba en la sangre, ¿no? Yo trabajo en Almería como un misionero. Encontré unas almitas niñas desiertas, secas como esa misma tierra trágica que me preocupa estéticamente, casi místicamente, tierra paria, tierra cruz. Y procuro descubrir los rinconcitos donde el agua se esconde y canta su eterna canción verde. Hoy se lee y se escribe en Almería. Los muchachos no se avergüenzan de su sensibilidad y las niñas leen menos novelas rosa. Lo más singular del repertorio escogido por Celia Viñas, a ver si podemos mostrar. Lo más singular del repertorio escogido por Celia Viñas fue su extraordinario interés por los autos sacramentales. Llegó a representar 9 piezas del Siglo de Oro, de Tirso, de Lope, de Calderón, un auto medieval, que es el auto de los martirios, de Gómez Manrique, y otras 3 piezas contemporáneas también emparentadas con esos misterios medievales. El manantial y la espiga, que es la primera obra dramática compuesta por su alumno Agustín Gómez Arco y que lamentablemente se ha perdido, a no ser que se encuentre entre los papeles de Celia Viñas que se van a empezar a catalogar en Palma de Mallorca. La segunda obra de estas características es El nacimiento, de Concha Méndez, y La Anunciación a María, misterio de 4 actos y un prólogo, de Paul Claudel. Habría que incluir en esta nómina el juego escénico autorreferencial de teatro dentro del teatro que Celia introdujo en su Plaza de la Virgen del Mar, al insertar en las 2 últimas escenas de la comedia al insertar como sus 2 últimas escenas el auto sacramental que parece que Celia estaba empeñada en escribir por encargo de algunas autoridades de la Iglesia. Bien, voy a repasar muy brevemente esta cartelera con ustedes. He puesto en rojo esas obras clásicas. Y bueno, tengo incluso una pregunta para Carmen, aprovechando que está aquí, una experta en autos sacramentales. Eso querría saber yo, sí. En 1943 debe ser un error en la anotación. Bien, yo lo único que he encontrado parecido a esto es la farsa del sacramento de los 4 evangelistas, que es un texto pues, que está en ese corpus antiguo, ¿no? de teatro religioso, ¿no? Entonces, esto debe ser un error, pero bueno, tengo que seguir investigando. Hay muchas cosas que investigar aquí en esta nómina, ¿no? En la fiesta de Navidad, en el 43, representa el auto de los cantares de Lope de Vega y el Gran Teatro del Mundo. En el 44, el auto sacramental de la Siega, de Lope de Vega. En el 45, la vida de sueño que había representado García Lorca. También en la fiesta de Navidad, en el claustro y quizás en el Apolo, quizás, como digo, hay muchas cosas que hay que certificar todavía con la documentación que existe, el auto del pan y el palo, de Lope de Vega. En la fiesta del libro de 1946 recupera esas escenas para una conferencia que dio sobre acto y pasión del Teatro Universal. En la campaña proseminario del Teatro Cervantes pone en escena el Gran Teatro del Mundo. El Gran Teatro del Mundo es, junto a la vida de sueño, son los 2 autos que recuperaron las vanguardias, primero las europeas y después las españolas, de estas piezas religiosas, ¿no? También en la fiesta de Navidad, el auto de la adúltera perdonada, de Lope de Vega. Tenemos que ir hasta el 48, en el centenario de Tirso, cuando representan el colmenero divino. En el 49, también en la fiesta de Navidad, ese auto de los martirios. En el 50, la Hidalga del Valle.
en el 51 la mejor espigadora. Parece que aquí hubo una colaboración con uno de sus principales cómplices de la escena, el padre Pérez Molina, Andrés Pérez Molina, amigo de Celia, que la protegió de muchísimas difamaciones que intentaron las fuerzas vivas, los más refractarios, ¿no? los más refractarios de esta sociedad de la posguerra. Y también El manantial y la espiga, esa obra perdida de Agustín Gómez Arcos, que tiene la consideración de autor sacramental, o por lo menos en los documentos aparece así, ¿no? De nuevo, en la fiesta de Navidad, en el claustro del instituto, esa Anunciación a María, de Paul Claudel, y el último que representó fue en el 52, el nacimiento, otra obra contemporánea de Concha Méndez, ¿no? Que tenía que ver con esos misterios medievales que quizás están en el origen de los autos sacramentales barrocos. Bueno, hay, como digo, mucho trabajo que hacer aquí. En fin, tengo un montón de notas con las que no les voy a cansar, extractos de las cartas de Viñas, que va comentando pues, cómo resultan estos autos sacramentales representados fuera de su contexto, ¿no? Realmente fueron representados en las fiestas de Navidad generalmente y nunca en el contexto natural de los autos sacramentales, que son las fiestas del Corpus, ¿no? Así como, por ejemplo, Tamayo, que sí que recuperó también los autos sacramentales y cada año representaba autos sacramentales en las fiestas del Corpus de Granada. No es el caso de Celia Viñas, ¿no? Que trata estas piezas como piezas de carácter religioso. Celia tiene un hondo sentir de la religión, tiene unas poesías religiosas maravillosas, y yo creo que el tratamiento de los autos sacramentales es un poquito diferenciado en este caso, ¿no? Hay he traído una cita de uno de los escritos teóricos de Celia Viñas. No es el más importante, pero bueno, creo que es significativo. Ese aspecto también lo conecta muy bien con la concepción lorquiana también de la tragedia y el sentir religioso, ¿no? Dice Celia en uno de sus artículos: el arte del Renacimiento español encuentra una expresión sintética maravillosa en el auto sacramental. Los ensayos, los intentos tantas veces malogrados de síntesis artística a tragedia griega o drama wagneriano aparecen más y más pobres ante la rica petulancia de nuestro auto. El arte popular, el arte tradicional, salva a nuestros poetas cultos del criticismo seco de las minorías y levanta esta síntesis estético-religiosa que es el auto sobre las plazas de un pueblo para espectáculo y edificación de un pueblo. Lo vamos a dejar aquí, es, como digo, un trabajo incipiente. Tengo mucho más, pero hay que explorar ese otro archivo que al parecer los herederos de Celia Viñas, el legado familiar de Celia Viñas en Palma de Mallorca, custodiado hasta ahora por Celia Ribá, que es su sobrina, ha sido legado a la Fundación Mallorca Literaria. Me puse en contacto con ellos hace unos días y efectivamente es un hermoso y gran legado en forma de cartas, escritos de la maestra. Probablemente estén ahí, si no todas, algunas de las adaptaciones de estas piezas que Celia hizo para hacer la representación con sus estudiantes, y es muy interesante, si eso existe realmente, hacer un estudio profundo de cómo llevaron a cabo esas representaciones en el aula, porque desde luego la parte didáctica, que está bastante explorada también ya por el profesor Galera, se vería bien ilustrada si pudiéramos acceder a esas adaptaciones, ¿no? A esas adaptaciones, ese uso también del teatro en el aula para el aprendizaje de los alumnos. En el momento que esté inventariado ese fondo, pues nos dará la oportunidad de perseguir esos documentos que no están aquí, ¿no? Que aparte de las críticas y de los artículos que escribió Celia Viñas, pues sería interesante, desde luego, ver las fotografías, porque, como digo, la preocupación estética de Celia
en sus puestas en escena, a pesar de ser un teatro escolar, pues se nota en sus cartas que va creciendo, ¿no? Y sería interesante recuperar por la máxima documentación de cada una de esas representaciones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por esta magnífica intervención, por este recorrido interesantísimo, por la impronta de Celia Viñas en el aula de teatro de Almería. No cabe duda que bueno, Almería ha sido fuente de inspiración para toda clase de poetas, escritores, fotógrafos, como lo fue posteriormente para Goytisolo, para el poeta José Ángel Valente. Y me ha llamado particularmente la atención pues, esa función didáctica, pedagógica de Celia, de acercar el teatro al pueblo, ¿no? que ella narra en sus cartas, ¿no? Existen testimonios de Celia, pero me pregunto, ¿existen testimonios de ese pueblo, de esos alumnos, de esos alumnos que pudieron posiblemente pues, asistir a ese aula de teatro? Sí, sí existen y además se preocuparon mucho de recoger esos testimonios en los periódicos locales. Todos eran periódicos, como se pueden imaginar, con un control de esas fuerzas vivas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La iglesia, las cofradías, la cofradía de los estudiantes, por ejemplo. Es una actividad constante. Los medios de comunicación de Almería los utiliza Celia también, ¿no? para prodigarse en explicaciones y hay en concreto, creo que es del año 49, el testimonio de exalumnos de Celia que escriben en alguna de las revistas explicando cómo era. O sea, sí hay muchos testimonios que pueden ayudarnos a reconstruir un poco y desde luego la implicación era absoluta, ¿no? Y el proceso de creación de las obras en escena eran pequeños proyectos de trabajo, ¿no? Eso que se llama ahora ABP, pues eso estaba ya más que trabajado por Celia en el instituto y en las tablas de los escenarios, ¿no? Y sí que hay testimonios, los tengo recogidos y en algún momento habrá que sacarlos como una referencia más. Desde luego los alumnos se volcaron con ella y esta acción del teatro, precisamente, que también hablan de ella como una profesora exigente, ¿no? No era cualquier cosa poner en escena un auto sacramental o una obra de clásico. Entraña muchísima dificultad, pero como han visto, pues la nómina en 11 años es bastante intensa, ¿no? La actividad, con diferentes grupos de diferentes edades y desde luego sí que existen, sí. Y esos testimonios hablan del enorme aprendizaje y de la implicación como grupo, ¿no? Para sacar adelante esas obras, ¿no? O sea, que también el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, cooperativo, como se llama ahora, también está ahí. Bueno, el teatro, por supuesto, lo facilita, ¿no? Es el principal instrumento de trabajo de Celia en su aula. Magnífico. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de nuestros oyentes. ¿Alguien que quiera formular alguna pregunta? Para el alumnado que nos acompaña, para que se hiciera una idea de hasta qué punto el auto sacramental crea esa sensibilidad estética también, pues que pudiera ver en YouTube algún fragmentito que hay del auto sacramental de La vida sueño, representado por Lorca y la Barraca, en el que se vean los personajes. Es 1 minuto, 2 minutos, quiero decir, no vais a ver mucho, pero es maravilloso esa imagen onírica que crea Lorca. Sí. Y cómo él en algún momento, y eso Evangelina Rodríguez lo recuerda muchas veces, recuerda que la primera vez que llegó el auto sacramental, no recuerdo a qué pueblo, empieza a llover a cántaros. Sí, ¿Lo tienes, en Almansa, en Soria. Ahí está. Si lo tienes literal y quieres leerlo, sí, me parece maravilloso. Sí, ese lo fragmento. encuentro en este follón que tengo de notas. Sí, a ver. Dice Lorca que en Almazán vio a todo el pueblo conmovido por esta cumbre del teatro católico español. Representábamos al aire libre el auto de La vida sueño, al igual que hicieron las vanguardias en Alemania. Empezó a llover,
Solo se oía el rumor de la lluvia cayendo sobre el tablado, los versos de Calderón y la música que los acompañaba en medio de la emoción de los campesinos. Sí, efectivamente existe un pequeño vídeo. Además, en esta obra actuaba Lorca, dicen que bastante mal, pero bueno, vestido de sombra, con un tul negro por encima, creo que se camufló bastante bien. También Celia Viñas representaba, es decir, la implicación era absoluta y además, no en los primeros años, pero a partir del 45, sobre todo a partir de la representación de La vida es sueño, cada vez se implicaban más otros profesores también que la acompañaron en esta aventura del teatro, ¿no? O sea, que verdaderamente arrastró a toda la comunidad educativa en esta aventura teatral, ¿no? Y ella se ufana mucho, también se compara con lo que hacen en otras compañías, por ejemplo, con la compañía de José Tamayo, ¿no? que coinciden en alguna de las obras. Están muy en la línea los dos, tanto en las obras contemporáneas que representaron el TEU de Madrid, el TEU Nacional, el de Modesto Higueras, el TEU de José Tamayo. Hay muchas coincidencias, ¿no? En títulos. Coinciden sobre todo también en buscar autores nuevos, es decir, desde aquí, desde Almería, Celia Viñas estaba muy actualizada tanto en crítica teatral como en la cartelera de Madrid y no lo he dicho porque bueno, ya creo que he mencionado que esto estaba bastante estudiado, ¿no? Este contexto de recuperación de los autos sacramentales en las primeras décadas del siglo XX, pero hay un dato que no he dado, por si alguno no lo sabe. Celia Viñas es discípula de Ángel Balbuena Prat, que estuvo en la Universidad de Murcia, exiliado, bueno, fue depurado de su cátedra de Barcelona y recaló en Murcia. Y Ángel Balbuena Prat no solamente hizo un primer estudio maravilloso, que es una referencia, bueno, es un estudio creo de 1927, pero desde luego he hablado todo el tiempo de la influencia de Lorca, pero creo que la influencia de su maestro, de Ángel Balbuena Prat, con toda la difusión y el estudio pionero de los autos, influyó muchísimo en Celia Viñas, ¿no? Y además ahí está esa influencia. En una de las conferencias que ella dio y que no he tenido todavía la oportunidad de leer a fondo, he leído extractos, seguramente está ese espíritu también, ¿no? del estudio académico de la obra literaria. Que quiera intervenir, hacer algún otro comentario, observación, alguna otra pregunta al respecto. Tenemos aún unos minutos. Editó todos los autos de Calderón. Entonces, la edición que hemos manejado hasta antes de ayer, hasta que nos pusimos a hacer la edición crítica, es la de Balbuena Prat, que procede principalmente de las ediciones del 18 de Pando, y de allí él rescató y publicó todos los autos de Calderón y sus loas. Entonces, son unos cuantos tomos y es en lo que nos hemos basado todos, incluso las primeras concordancias alemanas, todo ha salido de los estudios de Ángel Balbuena Prat. Sí, es una de las razones por la que Celia dispone de todo ese material, ¿no? Porque no es fácil en la Almería de posguerra estar tan al tanto, pero lo que pasa es que ella mantiene contactos, con muchísimo contacto, desde luego, con Ángel Balbuena Prat. Hay un epistolario que también hay que trabajar un poco, y con Díaz Plaja, ¿no? También fue su maestro en Barcelona. Díaz Plaja, recordemos que dirigió el Instituto del Teatro de Barcelona durante décadas. Y también hay un montón de cartas y un diálogo permanente sobre las obras clásicas, ¿no? Lo que luego ponía ella en escena estaba previamente trabajado desde el punto académico y desde luego en el aula desde el punto de vista didáctico. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más. Creemos que no. Pues son los 5. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma.